Vamos a empezar con la explicación del código. En el primer bloque tenemos la configuración inicial y la carga de librerías. Primero importamos Panda para manejar los datos de las tablas. Importamos NumPy para las operaciones matemáticas y estadísticas y Matplotlib para los gráficos visuales. Luego configuramos los gráficos para que se vean correctamente. em, eh, ggplot para la visualización, para mejor visualización del Matplotlib. En caso que todo esté correcto, se imprimirán las librerías de Panda y NumPy y Metaploy estén importadas correctamente, como vemos en el resultado. Para la segunda parte del primer bloque vamos a tener la carga de datos. Vamos a, vamos a utilizar el try exception para manejar los errores y para importar el archivo. El nombre del archivo es ser ventas práctica y vamos a utilizar mm, PDF React Excel para poder leer este archivo. Mm, En caso de éxito, se va a imprimir la siguiente sección. Em, y se imprimirá con la función de la tabla, solo el head, las 5 primeras filas, la cabeza. En caso contrario, si no se encuentra el archivo con not file error, es- se revisará si está escrito, si está bien escrito la extensión del archivo y con el exception se imprimirá si hay alguna excepción. Bueno, como vemos, el archivo ventas prácticas ha sido cargado exitosamente y se van a imprimir las 5 primeras filas. Luego vamos a importar Google Colab al mismo, r- lo que estamos haciendo. Como continuando en el segundo bloque vamos a tener la limpieza de datos y vamos a identificar y corregir errores faltantes dependiendo del tipo de dato. Identificamos y rellenamos eh, los valores faltantes. Con DF, que es la tabla completa con Insul, eh, cuenta cuántas celdas vacías hay por cada columna. Y seguimos con calculamos, eh, calculamos la mediana solamente de toda la tabla, pero solo de la columna quantity. Mm, Luego vamos a rellenar, eh, vamos a rellenar quantity con los espacios vacíos con la mediana que anteriormente hemos calculado en la anterior línea. Y luego vamos a imprimir los valores imputados con la mediana, ¿no? Vamos a eliminar las filas con valores nulos porque esto es crítico para el análisis de datos eh, con def, con drop, na- y eh, vamos a imprimir todas las columnas en filas y el total de estas columnas, ¿cuál es el total de valores nulos que tiene? Va a ser un conteo. Como vemos, el conteo inicial de cada columna solo existe 5 valores nulos en quantity, donde van a ser cambiados por la mediana, van a ser eliminados y luego reemplazados por la mediana. El- la mediana calculada salió 1 y el total de valores nulos eliminados. Como siguiente tenemos la conversión de tipos de datos. em, de toda la tabla solo la columna date. Vamos a transformar las fechas inválidas, por ejemplo, que es mes 13, no existe. Y luego vamos a imprimir lo que se ha convertido, ¿no? En data time. Se va a eliminar. Como ya hemos visto con df.dropNav, se elimina las tablas con valores que no existen, calculados en la siguiente, calculados en la anterior.
en línea. Y vamos a ver el número de filas que han sido eliminadas del total de filas. El siguiente paso, vamos a asegurar que cada columna tenga un tipo de valor numérico para que pueda ser leído, ¿no? Unit price va a ser un valor flotante, quantity también va a ser un valor flotante y el total también va a ser un valor flotante. Y por último vamos a verificar que los datos eh, cómo quedaron los tipos de datos finales en cada. Bueno, ahí tenemos que la columna date ha sido convertida totalmente al tipo data time y en las filas inválidas eliminadas, un nuevo total. Del anterior total tenemos uno nuevo que es 238 filas. Y verificamos qué tipo de datos existe en cada columna. Y acá existe 238 filas en el archivo de 239. Y estas son las 12 columnas que tiene el archivo y cada uno tiene su tipo de dato. Solo ha quedado 238 filas con su tipo de dato, object, data time, int, object, float, como llamamos. Acá hemos convertido unit, price, quantity total en float. Y por último vemos la info. La info de los tipos de datos que existen en cada columna. Existen data time y la memoria que se ha sido usado con dbinfo. Luego, para continuar con el bloque 3 necesitamos la aplicación de NumPy y la creación de futures que se utiliza para realizar cálculos estadísticos y para crear una nueva columna basada en las condiciones que vamos a dar. Con los cálculos estadísticos, esta vez vamos a utilizar en una variable promedio total, con NumPy, vamos a hacer el promedio solo de la tabla, el promedio de la tabla solo de la columna total. Y también con SDT, acá vamos a calcular la desviación total, la desviación estándar de la tabla, pero solo de la columna total. Y imprimiremos el promedio total solo con dos decimales y también la desviación estándar con solo dos decimales. Em, entonces, las estadísticas de las ventas de NumPy, la venta total promedio es 38,08 y la desviación estándar es 75,58. Continuamos con la creación de una nueva columna que vamos a utilizar NumPy. Y esta nueva columna va a clasificar si es de alto valor o de valor estándar, si supera o no el promedio total que anteriormente hemos calculado. Bueno, con, en la tabla, def, en toda la tabla, vamos a crear un nuevo que va a ser sales-status y vamos a utilizar NumPy. En where es donde eh, si el total, o sea, de la tabla, la columna total, es mayor al promedio total, entonces si se cumple esa condición se va a poner alto valor, ¿no? Y en caso que no se cumpla la condición, se va a poner bajo valor en esta nueva, ¿cómo se llama? En esta nueva columna que vamos a crear y vamos a imprimir la columna, eh, vamos a imprimir el total y el save status, solamente los cinco primeros, el head. Y como acá se ve, eh, el valor de los cinco primeros de la columna del valor del total, lo podemos analizar que el valor promedio total es 38. Y entonces como está por debajo de 38, como está por debajo de 38 se va a imprimir con valor estándar. Y así sucesivamente en las siguientes filas. Vamos con el cuarto bloque. Ahora vamos a analizar y visualizarlo de forma con Metasploit Leaf. Estos son gráficos que se realizan para las agrupaciones de Panda para visualizar los resultados, facilitando así la interpretación de los datos. Esta vez vamos a hacer en las ventas categorías, vamos a hacer un gráfico de barras. En las ventas vamos a crear ventas por categoría, una nueva variable, donde la tabla se va a agrupar por categorías. Por en catego-
y vamos a sumar en cada categoría, vamos a sumar el total de manera descendente, porque está desactivado ascendente. Eh, Acá al siguiente paso, vamos a generar el gráfico, el tamaño, y vamos a crear el gráfico de barras, cuáles son las acciones que va a tener. Ventas por categoría, ventas, index, value y el color, que va a ser sky blue. Vamos a añadir los títulos y las etiquetas. Esto más que todo es para la creación del gráfico. Y también vamos a rotar 45 el nombre de la fila. Em, Vamos a añadir una cuadrícula suave en el eje Y para facilitar la lectura, ¿no? Y vamos a ajustar el diseño para que no se trunquen etiquetas. Luego vamos a mostrar el gráfico con plot show. En resumen, vamos a imprimir el gráfico que hemos clasificado por categorías. Va a ser un gráfico de barras. Ventas totales por categorías de productos. Tenemos la categoría electrónica, muebles, ropa, alimentos, papelería. Esas son las que se repiten en la columna categoría, y su total es su total de ventas en esa categoría. Cuánto han comprado en electrónica, en muebles, en ropa, en un gráfico de barras. Vamos a seguir con el análisis de tendencias, y ahora en esta vez ya no es un gráfico de líneas. Lo mismo, vamos a crear una variable de ventas por mes. Se va a agrupar por la columna date, y los periodos que se van a utilizar son los meses, como enero, febrero, marzo, así hasta diciembre. Y en cada mes se va a utilizar cuál es el total de ventas de ese mes. Em, Vamos a convertir cada índice que vamos a necesitar en un string para que no puedas haber un conflicto en el gráfico. Luego vamos a generar el gráfico con Metasploit, el tamaño, y vamos a crear estas son los títulos, las etiquetas, tendencia, ventas mensuales, los meses, el tamaño del font. eh, Igual vamos a rotar también, vamos a utilizar la- las líneas, y vamos a ir con plt punto show, vamos a poder sacar el gráfico. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero solamente en un cuadro. Ventas por mes punto markdown. Y acá vemos el gráfico de tendencias de ventas mensuales, que se va a categorizar, como he dicho, que se han agrupado por meses, y cada resultado va a ser el total de las ventas por cada mes. En enero, en febrero, en marzo, en abril, así consecutivamente hasta el 12º mes. Y va a ser lo mismo, pero esta vez impreso en una tabla que coincide con el gráfico. Vamos a continuar en este caso con los métodos de pagos. Va a ser otro análisis de otro gráfico gracias a Metasploit Lib, para el gráfico. Vamos a crear una variable de frecuencia de pago. Esta vez solo vamos a usar, de toda la tabla, solo vamos a usar la columna método, o el método de pago, y vamos a contar cuántos hay, cuántos métodos de pagos hay. Luego vamos a generar el gráfico como lo hemos hecho, circular con Metasploit. Vamos a su tamaño, 8 su tamaño. Luego, luego vamos a mostrar el porcentaje en solo un decimal. Vamos a rotar la gráfica de inicio en un 90. Vamos a usar una bonita paleta de colores, y vamos a imprimir con PLT Metasploit Leaf Show para poder imprimir el gráfico. Estos son, y luego vamos a hacer lo mismo pero en una tabla.
En la distribución de métodos de pagos tenemos Yape, efectivo, transparencia y tarjetas. Como hemos dicho, el porcentaje solo se va a ver hasta el primer decimal para completar el gráfico circular. Em, Como conclusión, y vamos a filtrar eh, en la nueva columna que hicimos de alto valor para el análisis final y las transacciones creadas con NumPy. Como hemos visto acá en la variable def alto valor, en la tabla total habíamos creado una nueva columna llamado sale status y vamos a filtrar solamente por los que contengan alto valor. Entonces, en la primera vamos a imprimir con len, vamos a imprimir cuántos existen con alto valor en el filtrado. En la segunda, vamos a hacer la suma total de todos los resultados de los totales que tengan solamente alto valor con solamente dos decimales. Y luego se va a imprimir las cinco primeras filas que solo tengan alto valor. Esto va a ser con NumPy. Con, y como vemos, la suma de las ventas totales del total es 7.063.75 solamente con dos decimales. Y también tenemos el conteo de transacciones de alto valor, que va a ser un total de 64. Y por último, con NumPy vamos a imprimir el head, solamente las cinco primeras filas, eh, de los que pasan el promedio total y son considerados de alto valor.